Ongi etorri Gutun Zuria Bilbao letren nazioarteko jaialdira. Ondoren, porque está todavía en el cuerpo, oraindik gorputzean dagoelako, izeneko solasaldia izango da, BBK Gutun Zuria Bilbao 2023 jaso duen Cristina Ribera Garza idazlearen eta Isabel de Naveran Azkuna Zentroko ikertzaile elkartu, idazle eta kuradorearen artean. Elkarrizketa honetan, biek euren biografiak eta lanak gurutzatuko dituzte. Galeraz markatuak, dolua beste estatutu batera eramateko gai izango direnak. Bienvenidas y bienvenidos a Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras. A continuación tendrá lugar la conversación titulada Porque está todavía en el cuerpo, entre la escritora Cristina Ribera Garza, Premio BBK Gutun Zuria Bilbao 2023, e Isabel de Naveran, curadora y escritora en danza e investigadora asociada a Azkuna Zentroa. Un diálogo en el que ambas cruzarán sus respectivas biografías y obras, tan marcadas por la pérdida como capaces de transportar el duelo hacia un estatuto diferente. Welcome to Gutun Zuria Bilbao International Literature Festival. In a few moments, the conversation entitled Porque está todavía en el cuerpo, because it is still in the body, will take place between the writer Cristina Ribera Garza, winner of the BBK Gutun Zuria Bilbao 2023 award, and Isabel de Naveran, curator, writer, and associate researcher at Azkuna Zentroa. It will be a dialogue in which both will cross the respective biographies and works as marked by loss as they are capable of transporting mourning towards a different status. Creo que ya he terminado la introducción. Parece que sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Es un verdadero regalo estar aquí. Es un placer. Muchísimas gracias a la organización por haberme invitado a mantener esta conversación con Cristina y gracias a ti por aceptar y por estar aquí. Y bueno, nosotras tenemos un pequeño guión preparado para esta horita que vamos a compartir. Pero primero quiero darte la palabra por si quieres decir alguna cosa, Cristina. Bueno, igual que tú, que lo has hecho tú, dar las gracias por la oportunidad de estar aquí. Yo utilizaría las mismas palabras, qué regalo, ¿no? Platicar y compartir ideas. Ustedes no saben, pero hace rato estuvimos en el estudio de Isabel. Nos pasamos más o menos una hora platicando y le decía, es que ya hicimos la conferencia. Nos hace falta los micrófonos y que la gente esté alrededor de la mesa porque estábamos compartiendo ideas y libros y ya saben cómo es la plática, ¿no? Va de una cosa a otra. Entonces es un verdadero privilegio. Creo que he tenido más ideas en esta última hora que en los últimos meses. Es increíble, me siento muy, muy privilegiada. Y bueno, gracias a las instituciones, a las personas que son las que hacen las instituciones por dar la bienvenida. Ha sido un día muy intenso y bueno, tengo que confesar que yo llegué apenas esta mañana de Barcelona, me levanté como a las 4:30 de la mañana. Entonces, si digo cualquier cosa delirante hoy, no soy yo, no es Isabel, no, es nada más la situación en la que nos encontramos. Vamos a ver qué sale. Muy bien. Bueno, para quienes no lo sepáis, mi estudio en este momento como investigadora asociada a Azkuna Zentroa está justo encima de este espacio, aquí arriba, en el Antegi 2, y ahí es donde hemos estado un buen rato. Todo queda grabado en la escritura porque está todavía en el cuerpo. Esto es para poner en contexto, ¿no?, el título de esta sesión, que es Porque está todavía en el cuerpo. Todo queda grabado en la escritura porque está todavía en el cuerpo. Y esto lo escribiste tú, Cristina, tras leer Ritual de duelo, el libro que publiqué con Consoni hace exactamente un año. Y fuiste una de las primeras personas, junto a Valentín Roma, que leyó el libro por invitación de Consoni cuando aún ni siquiera había entrado en imprenta, ¿no?
Y también fuiste una de las primeras personas que devolvió o que envió unas palabras de devolución a aquella escritura. Y esta es solo una de las frases de lo que ella devolvió, ¿no? Todo queda grabado en la escritura porque está todavía en el cuerpo. Cuando leí esto me pareció que sin duda habías entendido profundamente el ímpetu que había movido aquel libro, ¿no? Aquella escritura. Es decir, ese ímpetu que es que podría resumir como que una escribe lo inscrito, lo que está inscrito, lo que está todavía sucediendo, o escribe como si estuviera aún sucediendo, o al menos ese era mi movimiento, ¿no? Escribir como si aún estuviera sucediendo, darle margen a ese suceso, ¿no? Darle la posibilidad de que todavía estuviera sucediendo. Pero lo sucedido se transforma, porque hay una suerte de, yo le llamaba peaje, ¿no? A un amigo con el que hablaba hace poco, ¿no? Le decía, hay una suerte de peaje necesario a cambio de archivar la experiencia, ¿no? A cambio de escribirla. Y para archivar una tiene que poner orden, ¿no? Hay que ordenar las palabras por medio de la materialidad del lenguaje, ¿no? De ese lenguaje que hacemos pero que sobre todo nos hace, como bien tú dices en muchas ocasiones. O a mí me gusta como lo dice Virginia Woolf, ¿no? Cuando dice somos las palabras. Entonces, bueno, se me invita desde el comité asesor y la dirección de Azcuna Centro A, ¿no? A conversar con Cristina Rivera Garza desde mi hacer, que brevemente se resume en lo que estoy haciendo aquí arriba, en ese otro espacio, bajo un nombre que es La ola en la mente, que es ese nombre que toma esta zona de investigación, ¿no? Estaba hablando antes, hace unos minutos, con Cristina, de que a mí no me gusta llamarlo proyecto, porque un proyecto siempre implica, ¿no? Como un principio, un desarrollo y un desenlace, un final. Sin embargo, zona de investigación me permite relacionarme con eso que estoy haciendo, atendiendo a cómo se hace a sí mismo, ¿no? Algo así como un proceso de escucha. Y por resumir, esta zona de investigación o este ámbito de estudio y de experimentación, que llamo la ola en la mente, lo que hace es colocar la escritura en el centro, ¿no? Colocar la escritura y también la lectura, por tanto, como práctica material en el centro del hacer. ¿Qué significa poner la escritura en el centro? ¿Qué consecuencias puede tener, ¿no? La escritura en este caso, y creo que es algo que compartimos, no es o no únicamente el modo de recoger lo investigado, sino sobre todo, o para mí, la escritura es la posibilidad de pensar. Entonces, Cristina Rivera Garza y yo, pues nos hemos conocido hoy en persona, ¿no? No nos habíamos encontrado hasta hoy, tampoco habíamos hablado por teléfono, ni nos habíamos encontrado online, pero desde aquella devolución a Ritual de Duelo, leo lo que escribe, leo sistemáticamente sus libros, ¿no? Tomo notas, repito, aprendo de muchas de sus reflexiones, libros de ficción, escritos con un ritmo admirable, pero también ensayos que me han ayudado mucho a entender todo esto que se ha ido tejiendo, ¿no? Intelectualmente en este tiempo, ¿no? Como otras formas vivas e inclasificables de la escritura que tú practicas. Y de alguna manera, después de la devolución que hiciste a Ritual de Duelo, ¿no? Como esa primera devolución de alguien que no me conoce y que no conocía mi situación personal y que solo a través de leer ese escrito podía devolver algo, ¿no? Esta idea de que nos leemos entre nosotras, nos leemos antes de conocernos. Es decir, se conocen antes nuestras escrituras, ¿no? Entre ellas. Es como que ya se han encontrado, ¿no? Ya se han hablado, ya han tenido una conversación. Eso me gusta, ¿no? Y después tuve la suerte de que María Moore inmediatamente me regaló este libro de los muertos indóciles, Necroescritura y Desapropiación. Gracias, María. Que ha estado encima de mi mesa desde entonces constantemente. Cualquier persona que me conoce y conoce un poco mi trabajo me habrá oído citar a Cristina y recitarla. Y te decía yo, ¿no? Hay un momento en que ya tengo bastante integrada algunas cuestiones. Es posible que las diga con otras palabras, ¿no? Pero bueno, volviendo a esta idea de la escritura, ¿no? Ursula K. Le Guin dice que contar es escuchar y habla de esta idea de la conversación como modo de escucha, ¿no? Se puede pensar también que escribir es escuchar, que también la escritura es un sistema de escucha, ¿no? Y también leer es escuchar, es un modo de estar con otros. Una forma, como dices tú en alguna ocasión, de compañía intelectual y también afectiva, ¿no? Leerse unas a otras, como nosotras hemos hecho,
y ponerlos escritos en circulación es también un modo de hacer mundo. En este tiempo nos hemos leído. Y bueno, el otro día también, escuchando un debate en el que participas, ¿no?, en la Casa de México, en España, decías, tengo la impresión de que escribir ensayos, yo pensaba también, tengo la impresión de que leerse, tiene mucho que ver con ese viejo arte de fraguar conversaciones entre una serie de personas que sin haberse encontrado ya han estado platicando. Bueno, ahora estás aquí, ¿no?, y junto a Ángel Lerchundi habéis recibido el premio Gutun Suria de este año. Y ahora sí, estamos aquí en persona, ¿no? Hay algunos asuntos comunes entre tu trabajo y el mío que yo, bueno, voy a listar en 4 puntos, ¿no?, que son el estado de duelo y su relación con la materialidad de la escritura, directamente vinculado, el estado de duelo y la escritura, la lectura como modo de configuración de un hacer en conversación, leerse, cierto empeño, ¿no?, en habitar o ensanchar la frontera entre investigación, reflexión, ficción, y también la escritura a varias voces, ¿no?, o a varias manos, como esa idea de escritura colectiva que vienes desarrollando, ¿no?, y que todo ello se entrelaza con esto que llamas y que me gusta mucho como lo nombras, la práctica de estar vivas. Entonces, bueno, vamos a hablar de distintas cosas. Yo me propongo, Cristina, que nos centremos en estos 2 libros, que para mí son como los que han estado muy encima de mi mesa, ¿no?, que son Los muertos indóciles y El invencible verano de Liliana. Los muertos indóciles, necroescritura y desapropiación, y El invencible verano de Liliana. Ambos los podéis encontrar también en la Mediateca, en las bibliotecas de Bilbao. Y hemos organizado 3 bloques, ¿no?, para esta conversación que durará aproximadamente 1 hora y que, bueno, luego tendremos un rato también para abrir conversación o comentarios. Y estos 3 bloques son 3 bloques que empiezan como por el centro más, ¿cómo llamarlo?, ¿no?, como más caliente. Pálpito. Sí, bastante, que es el de duelo, cuerpo, memoria. Después vamos a pasar por otro punto que tiene que ver con transitar las fronteras y terminaremos intentando recoger algo de todo esto con un bloque que apela directamente como a la temática del festival de este año, que es escribir, leer, editar. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Bueno, me gustaría compartirte algo que ya empezaba a compartirte arriba y también ahora, que es esta referencia a Ursula K. Le Guin, Contar es escuchar, ¿no? El libro en castellano que se ha publicado con el título Contar es escuchar hace alusión a uno de los artículos que forman parte de ese mismo libro sobre escritura de Ursula K. Le Guin, que ese artículo Contar es escuchar, ella bueno, pone como ejemplo de la idea de conversación oral a la reproducción sexual de las amebas, ¿no? Dice, bueno, las amebas que normalmente se autorreproducen, en un momento dado la especie necesita como un cierto cambio genético y entonces hay un momento en el que puntualmente 2 amebas se van a un rincón, que eso me gusta mucho, ¿no?, como que se van a un rincón y ahí estiran los pseudópodos, juntan 2 pseudópodos, estiran sus cuerpos y se produce un intercambio genético, ¿no? Y ella lo relaciona con la idea de conversación. Es decir, tú cuando conversas realmente hay algo de ese intercambio genético, ¿no? Esta idea de conversación yo la pienso también no solamente lo que estamos haciendo de conversar, sino también cuando leemos, ¿no? Cuando leemos a alguien, cuando vemos el trabajo de otra persona, ¿no? Hay algo que se transfiere muchas veces, ¿no? Algo que sucede, que una sale diferente, ¿no? Pero el título original del libro de Ursula K. Le Guin no es Contar es escuchar, sino que es La ola en la mente, The Wave in the Mind. Ese es el título original del libro, que me decías que también lo estabas leyendo. Y aquí este título viene directamente, es una alusión a otra escritora, que es Virginia Woolf, ¿no? Y a esta cita en la que aparece en una carta de marzo de 1926 que envía Virginia Woolf a Vita Sackville West. Hay un complejo de mujeres aquí circulando. Entonces, Virginia Woolf a Vita Sackville West, escritora, poeta, diseñadora de jardines y además su amante, le envía esta carta
respondiendo a una pregunta que le hace Evita Sackville-West, ¿no? Que Evita le pregunta, ¿cómo haces para encontrar la palabra justa, ¿no? Le mot juste? Y entonces Virginia Woolf le dice, no, no es una cuestión de palabras, sino que es una cuestión de ritmo, ¿no? Porque cuando algo nos impacta es como una ola que está ahí en el centro del océano y una tiene que esperar a adecuarse al ritmo de esa ola hasta acoplarse a su respiración, por decirlo así, ¿no? Hasta encontrar que esa onda ya la tiene en el cuerpo, ¿no? Por eso vuelvo como a esta idea inicial de todo queda grabado en la escritura porque está todavía en el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que da nombre a la ola en la mente, pero me parece como muy pertinente traerlo aquí ahora, ¿no? Por esta idea en relación con el duelo, del tiempo que toma algo hasta poder escribirse, ¿no? Yeah. En varios momentos de El invencible verano de Liliana, que es un libro que tú escribes en torno, rodeando y haciendo persistir todavía algo que tiene que ver con el feminicidio de Liliana, tu hermana, 30 años después. En algún momento llegas a decir que todos los escritos anteriores te han preparado para escribir este libro, ¿no? Y de hecho, en un momento dado del libro hay algo que me gusta mucho, ¿no? En la parte que llamas escritura y secreto, que dices, ahora sí es posible escribir algo que no puede encontrar otra forma de expresión. Ahora sí es posible escribir lo inexpresable. Mejor dicho, ahora hay algo inexpresable y luego entonces ahora es posible escribir. Escribir para poder pensar, ¿no? Y también otra más, ¿no? Cuando dices cómo ella, Liliana misma, escribía y cómo el afán de escribir y de archivar iban a la vez, ¿no? Sí. Entonces, bueno, dejo esto aquí sobre la mesa, un poco para hablar de esa relación entre el tiempo de un impacto y su momento de la escritura. Es que has mencionado un montón de cosas. Ya. Nos vamos a quedar ahí toda la tarde, aquí ya para siempre. Pues tengo unas cuantas más ahí preparadas, así que... Pero sabes que me dio mucho gusto hace ratito cuando empezábamos a hablar sobre la cuestión de la respiración, porque he estado pensando mucho respecto a ese tema en relación al libro. No porque eso lo hubiera pensado mientras estaba escribiendo el libro, sino ha sido mi manera de reaccionar también ante las reacciones del libro mismo, ¿no? Ya lo dijiste bien, con este libro yo estoy explorando el feminicidio del que fue víctima Liliana Rivera Garza, mi hermana menor, mi única hermana, que ocurrió el 16 de julio de 1990. Unos meses después, una jueza de la Ciudad de México encontró que había suficientes evidencias para levantar un acta de aprehensión contra Ángel González Ramos, que para aquel entonces era el exnovio de mi hermana. Este individuo, al que solo puedo denominar presunto feminicida, porque nunca ha pasado por un juicio, huyó y permaneció así fuera del alcance de la ley hasta hoy, ¿no? Entonces, mucho de la espera y mucho de la rabia, la frustración y mucho del esfuerzo también, de la energía de compartir a una Liliana que siempre ha estado presente conmigo, viene también de ese hecho. Pero le decía yo a Isabel, y he dicho en otras ocasiones, que yo había intentado escribir este libro antes, que a lo mejor, que tal vez, este es el libro que me volvió escritora, que empecé a escribir para poder contar esta historia. Y aunque conseguí terminar a lo largo de estos años unas 2 versiones, unos 2 manuscritos del libro, realmente yo siempre supe que esos no eran los libros que yo tenía que escribir en referencia a Liliana. Eran libros que yo había escrito en el registro de la ficción. Años después, unos 28 años después, cuando empecé a pensar que tenía que reabrir el caso, que ya era tiempo, que había pasado suficiente tiempo de duelo personal y familiar, y sobre todo que había pasado suficiente tiempo para que juntos, socialmente, hubiéramos construido un lenguaje dentro del cual, o con el cual, podía contar esta historia de otra manera, de la manera en que Liliana la habría contado, o nosotros la habríamos contado, si no hubiéramos estado limitados por la narrativa patriarcal del crimen pasional
que es el tipo de explicación que usualmente se utiliza para culpar a la víctima y exonerar a los perpetradores, ¿no? Hubo que esperar todo eso, hubo que esperar la cuestión vital, personal, hubo que esperar también todo el proceso de producción del lenguaje social, que yo le agradezco personalmente a las movilizaciones de mujeres, feministas y no, porque el lenguaje no crece en cuartos cerrados, ¿no? El lenguaje es una toma, es una posesión, es una actividad también, y da esa toma del espacio público, a esa toma del lenguaje público también, pues responde el gesto de la escritura. Me voy acercando poco a poco a la respiración. Al inicio del 2020, cuando yo ya estaba aterrada pensando que el expediente policíaco del crimen, del feminicidio, podía haber desaparecido, y mi horror era pensar que no iba a quedar ningún rastro institucional, oficial, de la experiencia de mi hermana en la tierra, pensé con gran urgencia, con la urgencia que da tener una pandemia enfrente de uno, y estar en el grupo más vulnerable también, entrando apenas al grupo más vulnerable, pero ahí empecé a saber que necesitaba escribir este libro. El momento fundamental fue atreverme a abrir las cajas donde habíamos guardado las pertenencias de mi hermana. Y yo iba buscando realmente algo muy humilde, yo quería información, un directorio, algo que me permitiera recordar los nombres de los amigos de Liliana, de su círculo más cercano. Iba buscando eso, nada más. Y lo que me encontré fue una mina de oro. Me encontré esta serie de documentos, de papeles, de rastros, de ruinas, de pedacitos en los que Liliana había inscrito su historia. A eso yo le llamé en un inicio el archivo del afecto. Era un archivo que iba más allá del alcance del Estado, un archivo que obedecía al impulso del afecto y no al impulso del Estado, no al impulso del orden, ¿no? Y lo incorporé estas cosas directamente en el libro. Uno de los amigos de Liliana, a los que después fuimos encontrando poco a poco, se había vuelto diseñador con el tiempo. Él me propuso crear una tipografía muy similar en honor a la escritura de Liliana, un aspecto de su vida del que ella estaba muy, muy orgullosa, una parte muy fundamental de su identidad. Y eso era importante en el sentido de la presencia, de hacer una réplica de la presencia de Liliana. Para mí también fue importante después no solo leer, ordenar, transcribir toda esta documentación, sino incorporarla directamente al libro. Porque no está ahí nada más, y eso ha sido parte del proceso de reflexión, no está ahí como información, está ahí como algo mucho más cercano a Liliana. Una manera de escribir es una manera de respirar, ¿no? Cuando utilizamos los espacios en blanco, cuando utilizamos las comas, los puntos, cuando cortamos una frase, cuando repetimos palabras, estamos dando instrucciones a los cuerpos de otros acerca de cómo respirar, cómo estar ahí, cómo hacer al cuerpo presente. Y me he dado cuenta que, o he estado reflexionando sobre eso últimamente, que realmente el impulso que me llevó a incorporar esas cartas en el libro, obedece a esto, a querer tener esa respiración cerca. Y para entender eso me sirvió mucho un libro que no me canso yo de recomendar a todo mundo, y que ojalá haya alguien aquí que lo quiera traducir al español finalmente, de una autora que leo con mucho fervor, Christina Sharp. Escribió un libro que se llama In the Wake on Blackness and Being, algo así como En la estela, sobre el ser y la negritud, donde reflexiona sobre los múltiples casos que sabemos de violencia contra cuerpos
de la comunidad africanoamericana en Estados Unidos, muchos de los cuales han llegado a nosotros precisamente con la frase no puedo respirar, I can breathe. Y decía Cristina Sharp que los archivos del Estado son precisamente el lugar, son los archivos de la asfixia, son los archivos de la sofocación, es el lugar a donde llegan y que reproducen esa falta de respiración. En el acta de defunción de mi hermana, el motivo, la causa de su muerte oficial es precisamente la sofocación. Y a mí eso, leer el libro, pensar en los escritos, pensar en la puntuación y pensar en la asfixia, dije, es que aquí hay un arco importante. Claro. ¿No? Hay un momento en el libro de Cristina Sharp donde dice, ok, ya entendimos todo esto, están los archivos de la asfixia, de la sofocación. Y hay un momento precioso en el libro, dice, pero yo lo que quiero es hablar sobre la respiración, ¿no? Y por eso ahora me refiero a los escritos de Liliana como parte no solo de un archivo afectivo, sino de un archivo de la respiración. Podemos a través de la escritura insulfar, creo que es el verbo en español. Insuflar. ¿No? Insuflar. Sí. El aire. Podemos traer ese aire y ponerlo ahí y hacer que esa presencia sea una presencia compartida con otros. Yo creo que es lo único que vale la pena pedirle a la escritura, ¿no? Si no le pedimos eso, ¿para qué estamos escribiendo? Y ese que es un reto, que es pedirle lo imposible a la escritura, es realmente la razón por la que desde mi perspectiva vale la pena pasarse todas estas horas increíbles, innumerables, frente a un ordenador, dándole vueltas a una mesa, revisando escritos, compartiendo ideas, ¿no? La experiencia que yo tuve cuando abrí la caja con los documentos de Liliana fue de una absoluta y sobrecogedora presencia. Eran papeles que habían estado guardados por 30 años que nadie había tocado. La última persona que había tocado esos papeles era Liliana. La primera persona en 30 años después que estaba poniendo la mano ahí era yo. Y no pude no pensar que estábamos teniendo un contacto material, no metafórico, nada de realismo mágico aquí, nada de eso, ¿no? Eran los rastros que dejamos en el cuerpo por existir, que quedan ahí, y mi tacto, otra vez, ¿no? Reactivando todo aquello. Cuando yo escribí el libro, eso es lo que quería, que quien lo estuviera leyendo pudiera experimentar esta sensación abrumadora a veces, pero también, como decías hace rato, de calma, ¿no? Sí. De estar muy convencidos de que esa presencia es cierta porque es compartida, porque estamos trabajando todos juntos en esta labor de la memoria, ¿no? Y el compartir eso, que es una especie de compartir un abrazo, me parece de los gestos más poderosos, ¿no? A los que acudimos y que le pedimos a la escritura en cuanto tal, ¿no? Entonces está todo eso, están los años en que hay que digerir, está el proceso personal, está el proceso social, pero sobre todo ya en términos de escritura, ¿no? Está un momento de una materialidad radical que puede ser compartido, ¿no? Dependiendo, por supuesto, de las estrategias y de lo que podamos hacer con nuestras herramientas. A mí lo que me fascina de tu trabajo, ¿no? Y como te decía, en concreto este libro, El invencible verano de Liliana, me transmite mucha calma, me da un lugar de sosiego por varios motivos, ¿no? O sea, por un lado, por la posibilidad de pensar que un impacto tal puede, de hecho, retenerse durante 30 años hasta poder hacer un lugar en el que respirar y seguir estando vivo después de todo ese tiempo. También porque pienso que yo, por lo que conozco de tu trabajo, por lo que he podido leer,
tengo la impresión de que ese duelo, ¿no? Durante esos 30 años está presente en todos y cada uno de los libros sin decirlo directamente, y que de alguna forma es como si hubieras estado ensayando, haciendo sitio para acomodar esto que, como dices, este libro tiene algo de respiración, efectivamente, ¿no? Respira y hace lugar, ¿no? O sea, es como un lugar en el que estar. Es un libro en el que estar, ¿no? Y en el que también se da algo que es muy complejo y muy difícil, que es la convivencia de varias voces, ¿no? De varias voces que, sin embargo, forman un cuerpo cómplice, es una suerte de cuerpo en complicidad, ¿no? Varias voces porque las voces de las personas que habían conocido a Liliana, los escritos de Liliana en esa otra tipografía, tu voz, y todo se va entrelazando de una manera muy compleja, pero aparentemente sencilla en el sentido de que se lee con tranquilidad, ¿no? O sea, de que no requiere de un esfuerzo excesivamente sesudo, sino que te va llevando porque es respiración, como dices, hay algo que es respiración. Entonces, en ese sentido, ¿no? Volviendo a esta idea y por centrarnos todavía un poco más en el duelo, hay como este aspecto del que me gustaría hablar un poco, ¿no? Que es como el duelo como estado de perceptivo, ¿no? Como estado perceptivo que de alguna manera sí que me parece que en todo tu trabajo está, como digo, ¿no? Desde 1990 por lo menos, ¿no? Hay algo que, aunque no evidentemente, pero sí que está como estado perceptivo, como algo que conoces muy bien, ¿no? Decir que en el caso de Ritual de Duelo, que se hace un guiño a Diario de Duelo de Roland Barthes, Roland Barthes escribe Diario de Duelo, que son a partir de unas pequeñas notas que él va recopilando durante 2 años tras el fallecimiento de su madre, ¿no? Tras la muerte de su madre. Y él va recopilando pequeñas notas en papeles que después reúne en forma de diario, que son pequeñas frases, ¿no? Y va dando como cuenta del estado de duelo a medida que se va transformando. Y hay una página que me gusta mucho en la que habla del duelo a su manera, ¿no? Dice, el duelo, : una disponibilidad dolorosa, ¿no? Haciendo alusión al duelo, pero sobre todo cuando dice, estoy en alerta, esperando, espiando, ¿no? Espiando la llegada de un sentido de vida. No dice de un sentido de la vida, ¿no? Sino de un sentido de vida. O sea, estoy en alerta, esperando, espiando. Ese estado de alerta, esperando, espiando, que no es individual, no se produce, sino que se produce siempre con otros. O sea, que hay algo colectivo de ese estado de duelo que es muy potente. O sea, que a nivel de, ¿no? Si atendiéramos lo suficiente a esa respiración que el duelo permite, como forma de sociabilidad, ¿no? Pues produce como otras maneras de relación y de atención y de escucha que, bueno, que la gente está viviendo, ¿no? Entonces, ese estado de disponibilidad en el que el sentido o los sentidos se alteran de alguna manera, ¿no? Yo tenía escrito esto, ¿no? En los momentos previos e inmediatamente posteriores a la muerte de alguien querido, un tipo de luminosidad parece posarse en la superficie de algunas cosas. Cuidar y atender a alguien que se quiere y cuya pérdida se anuncia como inevitable, altera los sentidos. Se atiende porque se presta atención, pero también se tiende, es decir, se da, ¿no? Estas formas materiales del cuidado y del duelo no son fáciles de decir ni tampoco de escribir, porque parece que se resisten a ser interpretadas, ¿no? Porque son muy físicas, son formas físicas y son lugares de conflicto, pero son a la vez mentales y son a la vez sensoriales, perceptivas y de pensamiento, ¿no? Y muchas veces pienso en un breve aforismo de Walter Benjamin, que aparece en Calle Dirección Única, bajo el nombre de A Media Asta. Dice, cuando muere un ser muy próximo a nosotros, nos parece advertir en las transformaciones de los meses subsiguientes algo que por mucho que hubiéramos deseado compartir con él o ella, solo podría haber cristalizado estando él ausente, y al final lo saludamos en un idioma que ya no entiende. Entonces, como un nuevo idioma, ¿no? O sea, hay algo en ese estado perceptivo de compañía, porque es un estado como de consciencia, de estar siempre. Yo me acuerdo muchas veces de una anécdota muy tonta, ¿no? Que es cuando yo fui madre, alguien me dijo, ahora ya nunca vas a estar sola, ¿no? Y sin embargo, yo eso lo sentí cuando mi madre murió. Así es. Dije, no, ahora sí que no voy a estar sola, ¿no? O sea, realmente la compañía que produce ese estado del duelo
Es una compañía muy distinta, pero que está muy presente, ¿no? El hacer presencia, el hacer presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, volviendo a Virginia Woolf, ella también describe muy bien esta sensación en su maravilloso libro, que se ha traducido a castellano como Momentos de Vida, pues Moments of Being, que después dentro del libro lo nombran momentos de ser, ¿no? Como momentos de ser, que es distinto, ¿no? Cuando ella escribe el modo en que sus percepciones se ven alteradas tras vivir muy de cerca, tenía 13 años, la muerte de su madre, y habla de un momento inmediatamente posterior, porque fue una muerte que también vivieron en casa, ¿no? Acompañando, bueno, a la vieja usanza, estos momentos inmediatamente posteriores, ¿no? en el que Virginia Woolf sale de la casa y va a un parque cercano y se tumba sobre la hierba, y dice entonces que le parece, y abre un libro y lee un poema y dice, y que le parece que la poesía se convierte en verdad. Y escribe, lo abrí y empecé a leer un poema, e instantáneamente y por primera vez lo comprendí, como si se hubiera transformado en totalmente comprensible. Es una suerte de transparencia, ¿no? O sea, de transparencia del lenguaje o de las palabras, ¿no? Y es un estado perceptivo y es un estado potente, ¿no? Que se da en esos momentos como inmediatamente posteriores. Y que tú hablas de ello, ¿no? Cuando hablas del duelo como estado de compañía, ¿no? Cuando dices, hay un momento precioso en este libro cuando dices, por sobre el hombro, a un lado de la voz, en el eco de cada paso, arriba de las ventanas, en el fino del horizonte, entre las sombras de los árboles, siempre están allá y siempre están aquí, con y adentro de nosotros, afuera, envolviéndonos con su calidez, protegiéndonos de la intemperie. Este es el trabajo del duelo, reconocer su presencia, decirle que sí a su presencia. Hay otros ojos viendo lo que veo. Esta parte me gusta mucho. Hay otros ojos viendo lo que veo e imaginar ese otro ángulo, imaginar que unos sentidos que no son los míos podrían apreciar a través de mis sentidos. Eso es bien mirado una definición del amor, ¿no? Como estar en duelo y estar enamorada tienen algo en común, ¿no? Ya. Sabes que para mí fue muy importante leer tu libro. Y fue un regalo, de hecho, María, cuando me mandaste el libro y me pediste hacer ese comentario, dije, wow, los libros tienen su manera de llegar a la vida de uno en el tiempo preciso. El duelo cuando es resultado de la violencia, ¿no? Cuando no nos ha permitido pasar por el cuidado, tiene maneras muy perversas de vivirse. Es más, los especialistas dirían ni siquiera se llega específicamente al duelo, ¿no? Es una especie de duelo truncado. Y hay algo, pero sin embargo había algo de lo que tú contabas y en esa materialidad del cuidado que a mí me impresionó mucho, que yo había experimentado en el después. Esta idea que llegó a convertirse en algo, yo pensé que todo el mundo era así, que todo el mundo tenía esta compañía, ¿no? Esto que acabas de decir, de sentir que están ahí, que está presente, que estoy teniendo una conversación constante, que de algún momento a otro, en el menos pensado seguramente, habrá la pregunta de qué habría hecho, o fíjate, o una risa o algo. Siempre está esta sensación de no estar solo y de estar profundamente acompañado. Entonces, no sé, de alguna manera, la manera en que ibas recorriendo, ¿no? Compartiendo tu propia experiencia, se parecía lo relacioné yo en todo caso, con mi después, ¿no? Con esta compañía constante. La cuestión, claro, es que en estos casos de violencia de género, de violencia letal, como es el feminicidio, todo esto va envuelto con emociones muy oscuras y muy difíciles, ¿no? La culpa, por supuesto, que siempre acompaña, pero también la vergüenza, ¿no? Y este silenciamiento que ocurre desde el gran poder que todavía tienen, incluso ahora, estas narrativas patriarcales, ¿no? De estas cosas no se habla. Y después, si hablas de estas cosas, el problema es que te vas a autoinculpar, ¿no? Y vas a inculpar
a los tuyos, entonces mejor no hablar de eso, pero si no hablas estás haciendo el mismo proceso. Es un catch-22, es lo peor de ambos mundos, ¿no? Yo creo que en este caso todo vino a transformarse, y para mí de una manera sorpresiva, no lo esperaba, no era ese mi afán, ¿no? Pero vino a transformarse con el gran abrazo que Liliana ha recibido de parte de lectores. Entonces un duelo que había sido silenciado a fuerza, un duelo que había sido acallado, ¿no? Sobre todo por esta manera que tenemos en contar la pérdida en casos de feminicidio, de repente empezó a ser una práctica de más, y después de muchos. Y ya las veces que íbamos al panteón, como lo hacemos cuando yo estoy en México, voy con mis padres, hacemos lo que muchos, estoy segura que compartimos, de llevar flores, de limpiar la tumba, de platicar, de estar un rato en calma y en silencio, que por cierto tenemos que hablar de esa sensación, me interesa mucho explorarla también, ¿no? La calma, no solo el momento de la rabia y demás, y otras emociones más estridentes, sino también la calma. Pero en el proceso de ir entendiendo que estábamos acompañados, y ahí las consignas que se oyen tan fácilmente, ¿no? El saber que uno no está solo, esta cosa no está sola, estamos contigo. Una cosa es entenderlas intelectualmente e incluso estar de acuerdo políticamente, y otra cosa es sentirla como una realidad muy, muy concreta, material y física en el cuerpo. Y yo creo que esa es la gran transformación. No es un alivio, como a veces se dice terapéuticamente, ¿no? No hay conclusión, la conclusión sería la justicia, ¿no? De alguna manera, y a veces. Pero sí es una forma radical de este acompañamiento que permite, o al menos esa es mi apuesta todavía, ¿no? Que permite construir otros mundos, que permite construir otro futuro. Sí, es verdad que, claro, el caso del feminicidio de tu hermana y la muerte de mi madre son muy distintos, incluso llegan a ser opuestos, y sin embargo los lugares que abren, estamos juntas, ¿no? Yeah. En muchos de los lugares que abren. Y algunos los acabas de mencionar y los mencionábamos también arriba en el estudio, ¿no? También hay algo como de... A mí algunas personas respecto al libro, en concreto una persona me dijo, ¿no? Me ha gustado mucho el libro, es muy buena escritura, pero he echado en falta la rabia, ¿no? Lo mismo me han dicho. Y yo, eso estábamos platicando, pero bien. Sí, ¿no? Pero claro, ¿de dónde viene esa presunción, ¿no? De que tiene que haber rabia en un libro de este tipo, ¿no? Me decía, bueno, es que no era una situación justa, ¿no? Ella murió joven y fíjate, esta enfermedad tan puñetera. Pero, claro, eso para mí tiene que ver con un régimen moral, ¿no? O sea, la idea de justicia, de injusticia, de lo que... Y también con una cuestión de qué es lo que el libro está haciendo, qué es lo que la escritura está haciendo, ¿no? Porque creo que pasa, leyendo El invencible verano de Liliana, yo he sentido mucha conexión. Cuando yo te decía que me produce calma, es porque el libro está operando, ¿no? Y es lo que por lo menos, de alguna manera, en la escritura de Ritual de Duelo, hay una consciencia de que esa escritura está trabajando ya. O sea, está trabajando para generar un espacio que no existe. Y ese espacio que no existe es un espacio que responde a otras lógicas, ¿no? Y no a las lógicas de la moral o de la respuesta esperada ante una situación socialmente vista de tal manera, ¿no? Sino abre un espacio en el que las cosas pueden ser de otra manera. Y creo que tú trabajas mucho ahí, en la literatura y en la escritura de ensayo, en tu compromiso, ¿no? Todo tu compromiso con el rigor académico, con la ficción, con la aventura de la escritura, con la posibilidad de experimentar formas, como haces en este libro, de unir distintos tipos de ritmos, de voces, de escritos que sin embargo luego están tejidos de una manera que nos permite estar, ¿no? Que no nos saca del lugar, sino que nos acoge, nos abraza adentro, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con lo que la escritura hace como operación, o sea, la manera en la que opera la escritura, ¿no?
Y bueno, hemos llegado aquí por Déjame nada más decir esta cuestión de la calma. Sí, sí, una cosita al respecto, porque sí me parece bien importante. A mí también me dijeron eso. Es que les digo que ya la plática ya la estábamos teniendo allá arriba. También me habían dicho eso de la rabia. ¿Por qué no hay rabia ahí? Yo decía, claro que sí hay rabia, ¿no? Hay mucha. Ocupa otro lugar. Porque a mí lo que me parecía importantísimo, y lo digo políticamente importante, era que en casos de feminicidio, lo que usualmente ocurre es que convertimos a las víctimas en víctimas pasivas, o en números, o en narrativas estereotipadas, ¿no? Sí. Y lo que se nos olvida es que hay una vida ahí, que hay una vida que hemos perdido no solo los familiares, que hemos perdido todos, ¿no? Mi apuesta, en todo caso, creo que hay un puente de empatía, y de empatía intelectual, ¿no? De empatía también como una postura mucho más compleja, de poder decir qué sucedería políticamente, ¿no? Si todos sintiéramos que cada una de esas 10 mujeres que perdemos al día en México, o 3 mujeres que perdemos al día en Estados Unidos, o 4 en España, ¿qué pasaría si pensamos en ellas como vidas enteras, con sus capas, con sus contradicciones, con sus claroscuros, con sus múltiples relaciones? De alguna manera todas van a estar relacionadas con nosotros, ¿no? Y a mí me parecía que había una capacidad más amplia en ese registro, no porque los otros no sean válidos, o sea, los hemos ejercido y tienen su lugar, pero me parece que hemos ejercido mucho menos esta otra posibilidad, construir el espacio donde se note la ausencia, ¿no? Y que por lo tanto pudiéramos estar también dispuestos, en todo caso, si esa fuera nuestra decisión, ¿no?, a sentir y a compartir esa ausencia. En un momento dado, en Los muertos indóciles, en Necroescritura y desapropiación, que es un libro de 2013, pero que se vuelve a publicar en 2021 por Consoni, que tiene un precioso prólogo de Jorge Carrión, hay un momento en el capítulo 3 en el que te detienes un momentito para hablar de duelo en relación con diálogo con uno de los ensayos que componen Precarious Life de Judith Butler, que es el de Violence, Mourning, Politics. Y me gusta mucho, ¿no?, cómo en diálogo con Butler hablas del duelo como ese proceso psicológico y social a través del cual se reconoce pública y privadamente la pérdida del otro, ¿no? Y es acaso la instancia más obvia de nuestra vulnerabilidad, ¿no? Porque solo en la vulnerabilidad, en el reconocimiento de las distintas maneras en que el otro me desposee a mí, invitándome a desconocerme, se puede entender que el yo nunca fue un principio y ni siquiera una posibilidad, ¿no? En el inicio estaba el nosotros. Y esto como nos lleva a continuando con Butler, hablar de esta idea como de responsabilidad colectiva, ¿no? En repensar las formas de poder y las teorías de poder también en relación con el duelo, ¿no? Es decir, sacar al duelo de ese estado individual e intransferible de la pena propia y pensarlo como un estado de colectividad, ¿no?, en el que pensarnos como comunidad o como comunalidad, ¿no?, y a través de la escritura. Y en este libro lo trabajas ya mucho, ¿no?, desde 2013 con esta alusión a la necroescritura, esta propuesta de la necroescritura en relación con la necropolítica de Achille Mbembe o la desapropiación, ¿no? Pero ves que sí me estaba preparando para el libro. Sí. O sea, estaba pensando, ¿cómo voy a ser capaz de escribir ese libro si fuera capaz de escribir ese libro? Lo que me recuerda a esa maravillosa cita de Marguerite Duras, ¿no? Escribir es lo que escribiríamos en caso de que escribiéramos. Y todos esos subjuntivos por ahí, ¿no? Sí, estoy pensando que a lo mejor eso tuvo importancia. Yeah. Bueno, este libro también, Los muertos indóciles, es un claro ejemplo, ¿no?, de todo ese transitar de la escritura. En tu caso, que Jorge Carrión, de hecho, habla de habitar la frontera, pero también en un momento dado de transitar la frontera, ¿no? Es decir, transitarla sería caminarla o pasarla
de otra manera, de manera que se ensancha esa frontera, no solo entre disciplinas, entre áreas de conocimiento, entre géneros, entre clasificaciones, sino también eso, entre los vivos y los muertos, sí, entre la herida y el duelo, entre los cuerpos, entre las materialidades, ¿no? Ir transitando. Entonces, bueno, me gustaba esa idea como de transitar, ¿no? Y algo que también cojo de ti, que es la idea de dessedimentar, ¿no? Tú en algún momento hablas de sedimentar con el cuidado de un arqueólogo que toca sin dañar, ¿no? Como una... pero sobre todo de esta introducción que hace Jorge Carrión y de todo lo que tiene que ver con este segundo punto, ¿no? Que me gustaría abordar, que es como esa cuestión de la forma, de la escritura, de la tonalidad, de la complejidad de aunar la rigurosidad académica con el delirio placentero, con la libido de la escritura, con la imaginación. De alguna manera hay algo que Jorge Carrión trae a colación, ¿no? Que es que él dice, bueno, en el caso de Cristina, la escritura deviene un proceso de sutura. Y esto me gusta porque yo lo pienso muchas veces como la escritura como forma de curaduría, ¿no? Yeah. Como una forma en la que todas estas capas en las que, de producción de sentido, ¿no? Que aunan lo que sentimos, lo que percibimos, la pequeña anécdota en la que un momento dado un pensamiento puede haberse generado por primera vez, pero también el pensamiento más erudito y más riguroso, con el que llevas años trabajando a través de lecturas. Todo eso puede unirse o puede convivir, digamos, bajo un mismo sobre un mismo suelo o bajo un mismo techo a través de la escritura, ¿no? Si por tenemos medio. suerte, ¿no? Si tenemos suerte. Ah, no, claro. Sí, tenemos ese gran privilegio también. Si escribiéramos. Si escribiéramos, ¿no? En caso de que escribiéramos, eso podría haber ocurrido de alguna forma. Es bien interesante. Vuelvo al caso de este libro en particular, porque sí, digo, no es algo que yo haya estado pensando mientras lo hacía, no conscientemente en todo caso, pero todo este entrenamiento, ¿no? Prepararse para algo que uno no sabe que vendrá, pero cuya preparación invita e invoca, ¿no? Y creo que en muchos sentidos esa es la operación de la escritura, ¿no? No tanto reproducir algo o registrar algo, sino estarlo produciendo en el momento mismo de estar trabajando con esas ideas, de aceptar estas cosas que nos molestan, que no, para los cuales no tenemos un nombre inmediato, ¿no? Que son, para mí, son las cosas de las que termino escribiendo, ¿no? Porque sí las puedo explicar, para que voy a pasar 3 años escribiendo al respecto, ¿no? Entonces hay, y ese es un estado de vulnerabilidad, por supuesto, ¿no? Ese es y sin el cual yo no puedo pensar a la escritura. En el caso de este libro también, por ejemplo, a mí me parecía muy importante que Liliana fuera la absoluta protagonista del libro, ¿no? No iba yo a ponerme a quitarle el aire otra vez, sobreponiendo mi idea acerca de las cosas que decía, ¿no? Entonces decía, yo no voy a estar aquí como la editora sabionda años después, ¿no? Diciendo, no, dice esto, pero en realidad querría haber dicho esto, ¿no? El típico caso, soy la hermana mayor y yo sé mejor, ¿no? de lo que ella pudo o no saber. Para mí era muy importante respetar ese espacio, respetar el silencio, respetar las zonas en las que Liliana está batallando con las palabras, para ponerle algo de sentido a una experiencia que excedía en muchos casos el lenguaje al que ella tenía acceso, ¿no? Y la cuestión, pero también eso volvía vulnerable a Liliana, y yo tampoco la podía dejar sola ahí, ¿no? No la podía lanzar al espacio público de la escritura y con el pretexto de que ella tiene que ser la protagonista, esconderme a mí misma. Entonces había que crear al mismo tiempo, o sea, un espacio de respeto a su experiencia, a sus claroscuros y a su silencio, pero también un inmiscuirse y decir, bueno, aquí voy yo contigo, ¿no? Y hay esos momentos en el que es indispensable, ¿no? O sea, bueno, evidentemente yo estoy eligiendo cada uno de las cartas, qué va aquí, estoy eligiendo qué va primero, qué va después, estoy metida hasta la médula
del libro, pero me importaba también que hubiera estos momentos de decir, yo estoy contigo, yo voy detrás de ti, voy a tratar de estar a tu lado, ¿no? Y voy a seguir tus indicaciones, porque sus cartas escritas para otros y sus documentos se convirtieron en eso, en una especie de instrucción de navegación, de así es como se respira ahorita, ¿no? Esto es lo que se hace, a ver si lo puedes entender. Entonces, compartir ese espacio yo creo que fue de los retos. Enseñarle el mundo de ahora, ¿no? Exacto, exacto. Y lo que ha sido muy increíble, la primera vez que yo hablé de este libro en público lo hice con Selva Almada, una escritora argentina que admiro mucho, y me decía, no había pensado yo en esto hasta que ella me lo dijo, dice, mira, es que Liliana estaba guardando todos esos pedacitos de papeles en 1990 y estaba actuando como una chica que utiliza el Facebook hoy. No tenía la misma lógica de darle énfasis a la minucia, a lo aparentemente no importante. Estaba trabajando con una lógica de hoy. Lo que me hizo pensar eso, sí, su tiempo es ahora, ¿no? Tal vez por eso el libro no fue escrito sino hasta ahora, donde hay esta posibilidad de realmente escuchar, ¿no? Pero has dicho algo muy importante, ¿no? Bueno, lo que acabas de decir también me encanta, porque es verdad que ahora viéndolo así perfectamente se puede entender, ¿no? Pero, claro, el poder de quien escribe, ¿no? O sea, cómo lidiar con ese poder, ¿no? De hablar por otros, por ejemplo, ¿no? Que es como algo que con lo que hay que tener mucho cuidado en un momento dado, sobre todo en este caso. A mí me parece que en el libro, ¿no? No solamente por el espacio que das a sus escritos, sino cómo lo acompañas, hay algo como de una especie de conciencia alrededor, ¿no? Como vas generando una conciencia que se pregunta, ¿se habría dado cuenta? ¿No? Porque ella estaba en una situación muy difícil, así es, para la cual no había palabras o no tenía palabras. O sea, en ese momento no las había socialmente, ¿no? Para observar esa violencia de género que se estaba dando de manera muy clara, pero que en ese momento quizás ella no podía verlo, no tenía las palabras, porque por otro lado era muy buena con las palabras, ¿no? Muy buena escribiendo, ¿no? Pero sí que es sorprendente. Entonces, ¿cómo vas acompañando tú en los antes y después a cuando llegan esos momentos, ¿no? Como que de alguna forma es verdad que no la dejas, no lo dejas solo y tampoco te impones una... Es muy difícil, me parece muy difícil. Es el reto más grande, definitivamente. Y bueno, me llevas a otra situación que para mí es central. Bueno, yo creo que todos contamos historias. Evidentemente por eso somos sociales, nos narramos a nosotros mismos. Pero lo que creo que me da derecho a mí llamarme escritora es que tengo que pensar en eso. Tengo que atravesar por fuerza eso. Yo soy de entrenamiento historiadora, ¿no? Yo nunca estudié literatura, tengo que confesarlo aquí. Estudié sociología en la UNAM y después estudié historia. Y tengo una relación desde entonces muy cercana con el archivo, digamos, que es lo que hace especial, único, la disciplina de la historia. Y cuando uno está cercana, leyendo documentos de archivo, es imposible no hacer la pregunta, ¿quién soy yo para escribir esto? Los primeros archivos que yo vi, que estudié con mucho cuidado, fueron archivos de un manicomio público en México, que se inauguró en 1910 y que aceptaba sobre todo a gente muy pobre, ¿no? A la gente más precaria de la sociedad. Yo estaba escribiendo una tesis alrededor de esto. Y claro, la pregunta era, soy una mujer de unos cuantos años más joven que ahora, ¿cómo le voy a hacer yo para contar la historia de una mujer de 45 años que tiene meses en un hospital, que tal vez no coma, que debe sentir frío? Hay una pregunta que es técnica, pero que es ética también. Y a mí me parece que a veces la manera en cómo nos aproximamos a la ficción ahora, o la ficción, digamos, más convencional, no nos invita con la suficiente insistencia en pasar por esa pregunta. Y me parece que es una pregunta que si se cierra a un momento identitario, al tiene derecho el que es parte de, pues nos estamos perdiendo
de la capacidad misma de la escritura como tal, ¿no? De su gran potencia. Entonces a mí la manera en como digo, no lo tengo resuelto, pero la manera en que sigo atravesando esa pregunta es por algo que mencionabas hace ratito, que es la investigación como un modo de cuidado, ¿no? La investigación como un modo del abrazo. Es decir, no estoy contando esta historia no nada más porque soy la hermana de Liliana, sino porque soy alguien que está tomando todo el cuidado, haciendo todo este recorrido, preguntándose en qué lugar voy a estar con ella, en qué lugar no, preguntándose la forma que esto va a tomar, haciéndose las preguntas estéticas y éticas. Y yo creo que eso es lo que finalmente me hace poder estar aquí, verlos a los ojos y decir, yo creo que sí escribo, ¿no? Creo que sí soy una escritora, ya. Gracias. Bueno, tenemos que ir cerrando ya y Sí, me gustaría también abrir un poco, por si alguien quiere comentar alguna cuestión. El tercer punto, que era el que teníamos apuntado, ¿no? De la lectura, escritura, edición y de la idea, ¿no? de cómo el estudio genera cierto hábito, de la escritura como trabajo material, que es algo que tú insistes mucho en eso, ¿no? Creo que de alguna forma ya lo hemos abordado en todo lo que hemos dicho. Sí. Entonces yo lo que propongo es que, bueno, que abramos por si alguien quiere comentar alguna cosa o tiene alguna pregunta concreta que hacer, ¿no? Porque al final hemos estado aquí tranquilamente y ha pasado el tiempo. Sí, es que sí, yo insisto, ya empezamos hace rato la presentación y pero aquí bueno, vamos. Si alguien quiere comentar algo, ahí arriba. Sí, hola. Hola, buenas. Cristina, acabo de terminar de leer el libro, estoy todavía muy emocionada. Yo creo que una de las cosas que diría es que es muy fácil querer a Liliana a través de lo que escribes. Y bueno, mi pregunta era acerca de la justicia. Yeah. Hay un capítulo importante que es el de este perpetrador que queda sin localizar, ¿no? Entonces, ¿qué dirías tú que es para ti la justicia y cómo se acabaría de reparar lo que ha ocurrido? Claro. Y además lo vinculo con los debates actuales feministas que cuestionan también la justicia de los juzgados, diríamos, claro. y de las leyes como una justicia, entendiéndola como justicia patriarcal. Sí. Pero tampoco es una respuesta que esté cerrada todavía y que sea muy fácil de resolver. ¿Cuál sería, qué tendrías que decir desde tu experiencia con respecto a esto? No, gracias por tu pregunta, es muy importante. Y te voy a tratar de ser breve porque sí siento que ya podríamos estar horas y horas aquí, pero entre otras cosas, el libro ha suscitado una serie de respuestas en relación al estatus de la investigación también. Yo hace un par de semanas, tal vez un mes, no, un poquito más, escribí un artículo en El País que se titula ¿De qué se ríe el feminicida? Y es en relación a un email que yo recibí donde se me informaba que Ángel González Ramos había vivido en Estados Unidos bajo el alias de Michel Angelo Giovanni por 30 años y que había muerto en el sur de California, en Marina del Rey, el 2 de mayo del 2020. Cuando yo recibí esa noticia, bueno, evidentemente fui al link, sin importarme si traía virus o no, quería ver, y era el link de un funeral, porque estábamos en 2020, ¿no? Y en ese link había una serie de fotografías en el que yo pude reconocer al hombre joven que alguna vez conocí y empecé a ver fotografías de lo que fue o parece haber sido su edad adulta. Como te podrás imaginar, cuando yo vi esto, mi primera sensación fue de una total desesperanza, porque perdía absolutamente la idea de poderlo agarrar, de poderlo atrapar, ¿no? De poder hacer que pagara por su crimen, que había, por supuesto, motivado también mucho de esta escritura.
Yo hablé sobre esto con Sayuri Herrera, que es la fiscal de feminicidios de la Ciudad de México, y una de las cosas que le agradezco muchísimo es una larga plática que tuvimos sobre los distintos tipos de justicia, ¿no? De la justicia en el sentido más amplio de la palabra. En efecto, sí es cierto que este individuo murió porque no sabemos, ¿no? Toda la información yo se la pasé a la Procuraduría, a la Fiscalía en la Ciudad de México hace más de año y medio, y no he recibido hasta el momento ningún tipo de respuesta. Entonces, no hay manera de que yo les diga aquí, esto es lo que pasó y tengo evidencia y aquí está, sino bueno, hay esta información y todavía falta hacer todo este trabajo de confirmación. Pero en todo caso, la conversación con Sayuri Herrera fue muy vinculada a la naturaleza de la ley de víctimas que existe en México, ¿no? En relación a la reparación del daño, que es el derecho a la memoria colectiva y el derecho a la verdad también. Y comentábamos precisamente la naturaleza de una justicia punitiva, ¿no? De qué es lo que hace y qué es lo que garantiza, pero también de este otro tipo de justicia que consiste en cosas de las que hemos estado hablando el día de hoy, ¿no? De este quehacer colectivo de la memoria y trabajar con una noción de verdad que está ligada al discurso, a la experiencia, a la respiración de las víctimas. Entonces, yo creo que hay algo de eso en lo que todos estamos haciendo o lo que podríamos hacer si compartimos, si estamos dispuestos a participar de este duelo colectivo. Lo decía hace rato, no creo que haya un sentido de alivio, no lo va a haber, ¿no? Pero ciertamente la transformación de ese duelo silenciado a fuerza y de este otro duelo en un abrazo continuo, la diferencia es enorme. Ahora, bien, que si el Estado mexicano hiciera lo que tiene que hacer, ¿no? Y hablo de México porque el caso se llevó a cabo en México, pero no nada más es una situación que corresponda o que se limite a una dimensión nacional o geográfica, ¿no? Pero si lo hicieran tendría que haber una confirmación, ¿no? Tendría que haber una resolución y en ese sentido podría cerrarse un caso. El otro trabajo, el trabajo de participar en esta construcción colectiva de la memoria, yo creo que esa es la compañía y ese estado de alerta del que hablábamos antes. Y eso es algo en lo que cada quien vamos a tomar esa decisión, ¿no? ¿Queremos participar? ¿Queremos dejar atrás las filas de la indolencia, ¿no? ¿Queremos dar ese salto y hacer ese tránsito, ¿no? Que es tan complejo intelectualmente, pero también afectivamente, que es el de la empatía, ¿no? Y el de la solidaridad también? Y la palabra que más me gusta, la decisión del abrazo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde entra, sí, lo que el libro pone como una posibilidad, es tu decisión finalmente, y ojalá que sí nos podamos encontrar ahí, en ese espacio. Supongo que de eso se trata. Gracias. Y supongo que el libro también irá haciendo su mella, ¿no? Quiero decir, a su manera, obviamente en paralelo a toda la demás trabajo que falta hacer por la justicia, ¿no? Creo que de alguna forma el libro es de 2021, bueno, todavía le queda mucho recorrido, ¿no? Entonces, a ver ya has tenido muchas respuestas, pero seguramente vengan más. O sea, yo sí que lo veo como un aparato este libro, ¿no? En el la operación que decías hace sí, rato. está trabajando. O sea, a su manera, obviamente falta otro trabajo también por hacer a todos los niveles, no solamente, o sea, a nivel social. Pero yo estoy de acuerdo, ¿no? Con lo que dice. Es verdad que hay una cercanía con Liliana, o sea, en estar con ella, ¿no? Que es muy agradable, muy tranquilo. Gracias por eso. A ti y a ustedes. Bueno, si no hay nada más, ¿hay alguien que no se aguante? Ahí había una. ¿Sí? ¿Hay alguien? Creo que sí. Adelante. Sí. Esta hilera de atrás está muy activa. Sí, están algo les dieron. Están en la sombra, pero... Sí. Hola, Cristina. ¿Qué tal? Sí, esto te quería... Bueno, al hilo de lo de la justicia, ayer estaba precisamente en un seminario hablando de Agamben y estaba
era el aspecto de cómo el derecho se había apropiado precisamente del concepto de justicia, y creemos que la justicia precisamente tiene que ajusticiar, ¿no? Y por eso nos basamos en las leyes y todo eso. Sin embargo, hay otro tipo de justicia que a lo mejor es la que está llevando a cabo tu libro, ¿no? Y es con otro recorrido y en otros parámetros, otro sentido, que lleva también a otra modalidad de justicia, que no es la justicia del derecho penal a la que estamos dirigidas, ¿no? También, bueno, eso era una cosa. Y otra cosa era si el lenguaje sirve para hablar del dolor. El lenguaje muestra tu libro cómo, o sea, y a la vez lo combino con la idea de respirar, y si has respirado a través del lenguaje, y el libro respira, pero respirar es apnea, y es hiperventilar, también, y es el boca a boca. Entonces, ¿cómo aparece o cómo interviene todo esto? Ah, mira, eso está súper interesante, porque, bueno, tienen que ver el libro, ¿no? Pero hay una parte, una de las cartas que sí se reproducen totalmente ahí en el libro, es una que Liliana escribe en la que junta todas las letras, todas las palabras, ¿no? O sea, no hay separación entre las palabras. Entonces, para leerlo, no es el tipo de, es como una estrategia de poesía conceptual, ¿no? No te puedes saltar, no puedes hacer como que lo leíste. Entonces, tienes que ir leyendo, y exige ese tipo de atención, pero también exige un cierto tipo de, no te da tiempo a respirar también, ¿no? Porque es toda la palabra, ¿no? Yo creo que hay varios ejemplos de eso, ¿no? en los escritos que fui revisando, y luego entonces me gustaría pensar que hay varios ejemplos de eso también en las formas en que el libro existe en cuanto tal, ¿no? Al final, la idea de esta respiración en calma, de poder inhalar y de poder exhalar, ¿no? De poder estar en compañía, sí era muy importante para mí, porque era la señal de la existencia en el sentido de la ausencia que el espacio que se ha creado vuelve visible, ¿no? Pero las otras formas, algunas incómodas, ¿no? De la respiración, creo que están presentes ahí en las mismas decisiones autoriales que tomó Liliana en su quehacer como escritora, ¿no? Porque esa es otra cosa que comentábamos hace rato, ¿no? Estas son cartas de una chica de 20 años, de 17 años. Hay mucho de expresión en ellas. Simplemente tratar de compartir un estado de ánimo, alguna anécdota y demás, pero hay mucho de producción en ellas también, es decir, de alguien que está pensando muy conscientemente en el lenguaje y en la forma, ¿no? Y en subvertir la forma incluso de la carta misma, ¿no? Y hay mucho de broma y de repetición y de ritmo, que es lo que me hace decir en un momento del libro que en esa etapa Liliana era la verdadera escritora de la familia. Yo me interesaba escribir, pero yo no creo que en ese momento, en 1990, yo hubiera escrito tanto como Liliana. Para entonces yo era estudiante de sociología y me interesaba más cambiar al mundo que escribir el mundo, ¿no? Pero ella estaba muy metida evidentemente en este ejercicio, y creo que honrar esos estados de esas distintas respiraciones es parte de la sensación esta sobrecogedora de las que les hablaba al inicio, ¿no? Es decir, si puedo acercarme a ese ritmo, a ese inhalar o no, habré conseguido compartir a Liliana, ¿no? Compartir ese estado que por mucho tiempo ha sido concomitante a mí, y ahora puedo compartir con otros. Ya. Bueno. Pues nos queda agradecer. Aquí hay una más. Otra pregunta. Ay, Dios. Tenemos que aprovechar este momento de presencia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra intervención, que me ha parecido estupenda. Al poco de salir el libro de Liliana, recuerdo que lo leí con mucha emoción,
Y ahora que hablamos de justicia, yo creo que, en cierto modo, la justicia que estás haciendo tú con Liliana es mucho mejor que la justicia de los jueces. Tú la estás, como diría el poeta, tú la estás regresando y desenterrando. La estás trayendo entre nosotros. Y Liliana vive hoy entre nosotras. Por tanto, yo creo que es mucho menos importante saber lo que le ha pasado a ese señor. Y sin embargo, estamos hablando de ella. Y la estás trayendo a la vida. Y a mí me parece eso maravilloso, como tú puedes haber hecho con tu madre. Lo único que le añadiría a su comentario, que le agradezco mucho, es que no es algo que haga yo, ¿no? Es algo que estamos haciendo. Sí, es común, claro. Exacto. Y es mejor. Y es mucho mejor, así es. Imagínense pasar tantos años, ¿no?, rumiando estas ideas, y quién me iba a decir que iba a estar un viernes de marzo en Bilbao, ¿no?, con Liliana aquí alrededor de nosotros. Jorge Carrión también me decía eso. Es mucho, o sea, lo que estamos haciendo todos juntos rebasa, ¿no?, la idea misma de la justicia punitiva o la justicia del Estado en cuanto tal, su límite, ¿no? También lo comentaban ahorita. Y bueno, sigue la invitación y sigue el reto, porque es Liliana, pero son también muchas más, ¿no?, por desgracia. Y creo que acostumbrarnos a pensar en eso, en esa posibilidad, que podemos de hecho compartir esto, ¿no?, que podemos, lo repito, dejar atrás estos grandes regimientos de la indolencia, ¿no?, y que podemos atravesar y ser capaces de decir, esto nos va a cambiar, no hay vuelta atrás, ¿no? Vamos a ser otros después de esto. Sí, yo os quiero agradecer que hayáis como sacado a colación la cuestión de la justicia, ¿no?, a la que yo siempre me resisto en cierto sentido porque pienso en esa justicia no solamente punitiva, ¿no?, sino en la idea de lo justo como en términos más morales. Pero es verdad que hay algo, tanto en tu libro como por lo menos en la voluntad del mío al escribirlo, de hacer justicia, en el sentido literal de dar cuenta de algo de la manera más justa, ¿no? O sea, de dar cuenta de algo de la manera más acorde a la naturaleza de ese algo, en términos sobre todo afectivos o de restitución, ¿no?, digamos, de volver a traer aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que me reconcilio un poco con esa idea, y también creo que además no están reñidas una justicia con la otra. Así es. Y que operan como por caminos paralelos, ¿no? Entonces, bueno, solo por matizar un pequeño matiz, ¿no?, que tú en un momento dado has dicho que este libro no es terapia, ¿no? Yo pienso lo mismo del mío, porque alguna vez también, ¿no?, en las devoluciones, la mayor parte de las veces muy enriquecedoras, inesperadas también en algún momento, ¿no?, el comentario de, bueno, pues te habrás quedado a gusto, ¿no? Yo digo, bueno, claro, no trata de eso, ¿no? O sea, no hay en ese sentido alivio, ¿no?, sino que es otro tipo, el trabajo que se está haciendo es de otra naturaleza, o por lo menos yo lo entiendo de otra naturaleza, ¿no? Poner algo a trabajar, para mí sí que tiene que ver con esa idea de como de hacer justicia a algo, o de dar cuenta de algo de la manera en la que considero que debe hacerse, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, ya camina por su cuenta, el libro camina por su cuenta y va haciendo su trabajo en cada cual que lo va leyendo, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Cristina, a ti. todos también por estar aquí, a todas, a todos, a la organización, y felicidades otra vez por el premio, también a Ángel, que está aquí, así que nos despedimos con Gracias, esto. gracias. Pues hay que darnos un abrazo.